Buenas tardes, mi nombre es Francisco Cibaja y con mi compañero Roberto Parodi y Miguel Doria le vamos a presentar sobre las técnicas de corriente de Foucault. Mi compañero Roberto Parodi les va a hablar sobre la técnica. Bueno, ¿en qué consiste la técnica de corriente de Foucault? La técnica de corriente de Foucault, como sus siglas en inglés, nos dicen que son EST, la cual significa Eddy Current Technique, es un método de ensayo no destructivo, el cual utiliza la inducción electromagnética para detectar discontinuidades en materiales conductores. Esta se basa en la generación de corriente eléctrica circulante, corriente de Foucault, en el material de prueba y la observación de cómo estas corrientes son perturbadas por la presencia de defectos o digamos cambios en la propiedad del material. Y mi compañero Miguel Doria le va a comentar las técnicas que existen. Bueno, tipos de ensayos con la corriente de Foucault. Aquí tenemos algunos. Primero, detección de defectos. Por ejemplo, podemos detectar defectos en materiales como grietas superficiales y subsuperficiales, porosidad, pequeñas cavidades o huecos en el material, inclusiones, materiales extraños atrapados dentro del material base. También la corrosión, adelgazamiento, deterioro del material debido a reacciones químicas. También podemos medir el espesor, medición de espesor de pared de tubería para detectar adelgazamiento, medición de la corrosión, medición del espesor de recubrimientos como pintura, anodizado o galvanizado. 3. Caracterización de materiales, identificación de materiales, determinar el tipo de material o aleación metálica. También medición de la conductividad eléctrica para evaluar la pureza del material. Mi compañero Roberto Parodi va a hablarles sobre un poco de los principios físicos que consiste de la corriente de Foucault. Bueno, pues como los principales principios físicos fundamentales detrás de la técnica de corriente de Foucault, tenemos inducción electromagnética, una corriente alterna que pasa a través de una bobina de prueba genera un campo magnético alterno a su alrededor. Tenemos también corriente de Foucault. Esta pasa cuando la bobina se coloca cerca de un material conductor. El campo magnético alterno induce corrientes eléctricas circulantes en el material. Estas corrientes fluyen en trayectorias cerradas paralelas a la superficie del material. Otro principio que tenemos es la impedancia de la bobina, la cual las corrientes de Foucault a su vez generan su propio campo magnético, en el cual interactúa con el campo de la bobina de prueba. Esta interacción afecta la impedancia de la bobina, es decir, su resistencia a la corriente alterna. Y por último, un principio físico que tenemos la variación en la impedancia, en la cual tiene cualquier discontinuidad en el material, ya sea, digamos, grietas, cambios en la conductividad, etcétera. Altera el flujo de las corrientes de Foucault, lo que a su vez la impedancia de la bobina. Estas variaciones en la impedancia son medidas e interpretadas para, digamos, detectar o identificar defectos. Vale, Listo. y cabe aclarar que los principios científicos en los que se rige la corriente de Foucault es sobre la ley de Faraday de la inducción electromagnética. En concreto, que la fuerza electromagnética, electromotriz, perdón, inducida por el número de espiras o vueltas del conductor y la tasa de cambio de flujo magnético. También está la ley de flujo magnético que consta de la densidad del flujo magnético por el área de la perpendicular al campo magnético. Continuamos con los ajustes en función del tipo de material. La caracterización de los materiales mediante la técnica de Foucault
depende específicamente de la conductividad, permeabilidad magnética y la frecuencia en la que se rige esta técnica. En concreto, la conductividad magnética en los materiales con alta conductividad, como por ejemplo el cobre y el aluminio, permiten una mayor penetración de las corrientes de Foucault. Los materiales con baja conductividad, como el acero inoxidable, limitan esta penetración, lo que evita un poco sobre la detección de algunos defectos. Por otro lado, la permeabilidad magnética, en esencia, eh, como los materiales ferromagnéticos, como el acero, son más difíciles de inspeccionar con corrientes de Foucault debido a su alta permeabilidad magnética, lo que evita efectividad significativamente en el campo magnético. Se utilizan técnicas especiales adicionales a la corriente de Foucault, como la sustracción magnética, para inspeccionar estos tipos de materiales. Por otro lado, la frecuencia de la bobina de prueba es un parámetro crucial, ya que las frecuencias más altas proporcionan una mayor sensibilidad a defectos superficiales, mientras que las frecuencias más bajas permiten una mayor penetración. Por otra parte, la geometría de la pieza, la forma y el tamaño de esta permite que la prueba fluya de manera efectiva en el diseño de la bobina y las técnicas de escaneo. Los siguientes son las diferentes configuraciones o modos de realización de este tipo de ensayos. Existen diferentes configuraciones y modos de usos. En concreto, la bobina de prueba presenta tres diferentes configuraciones. Las absolutas miden la impedancia de una sola bobina. Las diferenciales utilizan dos bobinas para detectar variaciones en las propiedades del material, lo que hace una mayor sensibilidad a los defectos localizados. De reflexión, esta es una variación de la misma bobina que se utiliza para retransmitir y recibir la señal. Por otra parte, las técnicas de escaneo que en esencia presentan un punto único y se mide la impedancia en un solo punto específico del material. El escaneo, la bobina se mueve sobre la superficie del material para inspeccionar un área más amplia en concreto, mientras que la imagen recopilada de datos en múltiples puntos para recrear una imagen de distribución de efectos. Por otra parte está la variación de técnicas, corrientes de Foucault pulsada, PEC, que utiliza pulsos de corriente en lugar de corriente alterna continua, lo que permite una mayor penetración en materiales gruesos, mientras que las corrientes de Foucault de onda guiada se utilizan para inspeccionar tuberías y otros componentes de largo alcance. Bueno, y a continuación procederemos a enseñarles un video de qué son las corrientes de Foucault y quién las descubrió. Las corrientes de Foucault son una serie de corrientes que se producen en una placa metálica y generan un efecto magnético cuando otro elemento metálico se aproxima. Las corrientes de Foucault son muy importantes dentro del sector industrial, ya que, por ejemplo, permiten la clasificación de piezas de metal según su tipología, pues diferentes metales generan unas corrientes de diferente intensidad. Esto también es de gran interés dentro del mundo del reciclaje. Estas corrientes fueron descubiertas por el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault en el siglo XIX. Gracias a sus experimentos con esas corrientes pudo demostrar que el planeta Tierra giraba sobre sí mismo, realizando el movimiento de rotación durante las 24 horas que dura un día. Mi compañero Miguel va a hablar un poco sobre las aplicaciones en la industria. En la parte aeroespacial tenemos la detección de grietas por fatiga en componentes de aeronaves. En la parte automotriz, inspecciones de piezas de fundiciones, soldaduras y tratamientos térmicos. En la parte de petróleo y gas, en la industria tenemos la inspección de tuberías, recipientes a presión e intercambiadores de calor. En la industria de manufactura tenemos como el control de calidad de productos metálicos, detección de defectos en alambres, barras, tubos. En la industria de construcción tenemos también la inspección de cables de acero en puentes y otras estructuras. Y en la generación de energía tenemos la inspección de tubos de intercambiadores de calores, digamos en centrales eléctricas. Bueno, en esencia, este tipo de técnicas rigen por unas normas. En concreto, la norma ISO 155409. Estos ensayos no destructivos de ensayo de corriente de Foucault y los principios generales
generan una mayor precisión en estos ensayos para la detección de distintos tipos de defectos en determinado material. También la ASTM E309, que practica un estándar para el examen por corriente de Foucault de productos de metal. También está la ENSI ISO 17643 en ensayos no destructivos para corrientes de Foucault en soldaduras por métodos complejos. Estas normas especifican los requisitos para el equipo, el procedimiento de ensayo y la calificación del personal y la interpretación de los resultados. Las entidades certificadas en Colombia en concreto que permiten una certificación para las normas de este tipo de técnicas son la Incontec, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones, y la Sociedad de ND y Empresas Especializadas. Es importante verificar que la entidad certificadora esté acreditada y sea reconocida por la industria. Bueno, también tenemos unos cortos de certificación para este tipo de técnicas y nosotros las investigamos en una empresa llamada Material Welding, que ofrece este tipo de técnica, de certificación para la técnica de Foucault, de corrientes de Foucault, en un total de precio de $24,99 o aproximadamente unos 103,000 pesos, que cuenta con una duración de 4 horas y está regida a partir del 12 de enero de 2025 bajo la última actualización y una validez de inscripción de 180 días. Este incluye un simulacro de examen completo de 135 preguntas, intentos ilimitados, perdón, un año de acceso completo sin restricciones y preguntas y respuestas para la explicación de preguntas. Los costos de certificación y requisitos determinan la entidad certificada, el nivel de certificación, ya sea nivel 1, nivel 2 o nivel 3, y el programa específico. Sin embargo, algunos requisitos comunes, no necesariamente de este tipo de certificación que realiza Material Welding, pero son los más comunes en diferentes tipos de organizaciones, como por ejemplo la formación, completar un curso, la experiencia, los exámenes y la agudeza visual, perdón, y sobre todo la documentación al final del curso. También tenemos un artículo que mi compañero Roberto Parodi les va a mencionar un poco sobre este. Bueno, el artículo es de las corrientes de Foucault, medidas de correctivas eléctricas por inducción electromagnética, en el cual esta práctica principalmente estudia el fenómeno de las corrientes parásitas o de Foucault a partir del planteo del problema magnetostático. Equivalente este enfoque a través de la definición del concepto de susceptibilidad magnética efectiva. Este permite diseñar experimentos elementales para detectar corrientes de Foucault y se encuentra resuelto teóricamente de forma general. En la de este trabajo se utilizó mediciones de susceptibilidad magnética efectiva para encontrar la resistibilidad de distintos materiales partiendo de lo propuesto por Trademaker. En la segunda parte, contrastamos la solución propuesta por Landau y Lifgen, que son autores, para el problema electromagnético Cauchy estacionario de las corrientes de Foucault, que este nos vio como un enfoque de las técnicas de Foucault. Tenemos un poco las bibliografías utilizadas para la realización de esta presentación, tanto de las certificaciones, las imágenes utilizadas, como por esta parte. Y dentro de todo eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.